universo elegante, de Brian Greene. Parte 2. Capítulo 3. Sobre alabeos y ondulaciones. Mediante la relatividad especial, Einstein resolvió el conflicto planteado entre el viejo conocimiento intuitivo del movimiento y el valor constante de la velocidad de la luz. En pocas palabras, la solución es que nuestra intuición se equivoca. Su información se limita a movimientos que habitualmente son extremadamente lentos en comparación con la velocidad de la luz. Y estas velocidades tan pequeñas oscurecen el verdadero carácter del espacio y el tiempo. La relatividad especial revela la auténtica naturaleza del espacio y el tiempo, y demuestra que difieren radicalmente de cualquier concepción previa. Sin embargo, reparar las deficiencias de nuestra comprensión del espacio y el tiempo no era una empresa fácil. Einstein pronto se dio cuenta de que, entre las numerosas repercusiones derivadas de la revelación de la relatividad especial, una era especialmente profunda: la afirmación de que nada podía sobrepasar la velocidad de la luz resulta ser incompatible con la tan reverenciada teoría de la gravitación universal de Newton, propuesta en la segunda mitad del siglo XVII. Así, la relatividad especial, mientras resolvía un conflicto, hacía surgir otro. Después de una década de intenso y a veces penoso estudio, Einstein resolvió este dilema mediante la teoría de la relatividad general. En esta teoría, Einstein, una vez más, revolucionaba nuestro modo de comprender el espacio y el tiempo, demostrando que éstos se alabean y deforman para transmitir la fuerza de la gravedad. La forma en que Newton veía la gravedad. Isaac Newton, nacido en 1642, en Lincolnshire, Inglaterra, cambió el carácter de la investigación científica, poniendo toda la fuerza de las matemáticas al servicio de la investigación en física. Newton tenía un intelecto tan monumental que, por ejemplo, cuando descubrió que las matemáticas que necesitaba para algunas de sus investigaciones no existían, las inventó. Pasarían casi 3 siglos antes de que el mundo volviera a albergar a un genio de la ciencia comparable con Newton. De entre sus numerosas y profundas ideas sobre el funcionamiento del universo, la que nos interesa aquí fundamentalmente es su teoría de la gravitación universal. La fuerza de la gravedad está por todas partes en la vida cotidiana. Nos mantiene a nosotros y a todos los objetos que nos rodean sujetos a la superficie de la Tierra. Impide que el aire que respiramos se escape al espacio exterior. Hace que la Luna se mantenga en órbita alrededor de la Tierra y mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol. La gravedad dicta el ritmo de la danza cósmica que ejecutan incansable y meticulosamente los miles y miles de millones de habitantes del cosmos, desde los asteroides hasta los planetas, las estrellas y las galaxias. Más de 3 siglos de influencia de la teoría de Newton hacen que consideremos evidente que una única fuerza, la gravedad, es responsable de toda esta riqueza de sucesos terrestres y extraterrestres. Sin embargo, antes de Newton, no se comprendía que la manzana que cae de un árbol al suelo da testimonio del mismo principio físico que hace que los planetas se mantengan dando vueltas alrededor del Sol. Dando un paso audaz al servicio de la hegemonía científica, Newton unió los principios físicos que rigen el cielo y la tierra, afirmando que la fuerza de la gravedad es la mano invisible que funciona en todos los ámbitos. El concepto que Newton tenía de la gravedad se podría denominar el gran ecualizador. Afirmó que absolutamente todo ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre absolutamente todas las demás cosas. Independientemente de su estructura física, cualquier cosa
ejerce y siente la fuerza de la gravedad. Basándose en un detallado estudio del análisis del movimiento planetario que realizó Johannes Kepler, Newton dedujo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende precisamente de dos cosas: la cantidad de materia que compone cada uno de los cuerpos y la distancia que los separa. La materia comprende el número total de protones, neutrones y electrones, lo cual a su vez determina la masa del objeto. La teoría de la gravitación universal de Newton afirma que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es grande para cuerpos de gran masa y es menor entre los cuerpos de menor masa. También afirma que la fuerza de atracción es mayor cuanto menor sea la distancia que separa los cuerpos y es menor cuando la separación es mayor. Newton fue mucho más allá de esta descripción cualitativa y escribió unas fórmulas que determinan cuantitativamente la intensidad de la fuerza de gravedad existente entre dos cuerpos. Dicho con palabras, esas fórmulas afirman que la fuerza de la gravedad que se ejerce entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre ellos. Esta ley de la gravedad se puede utilizar para predecir el movimiento de los planetas y los cometas alrededor del Sol, el de la Luna alrededor de la Tierra y el de los cohetes que se envían al espacio para realizar exploraciones planetarias. También tiene aplicaciones más corrientes como el movimiento de las pelotas de béisbol que van por el aire y los distintos recorridos en espiral desde el trampolín a la piscina. La concordancia entre las predicciones y el movimiento real observado en tales objetos es espectacular. Ese éxito produjo un apoyo incondicional a la teoría de Newton hasta principios del siglo XX. Sin embargo, el descubrimiento de la relatividad especial por parte de Einstein generó lo que resultó ser un obstáculo insalvable para la teoría de Newton. La incompatibilidad entre la teoría newtoniana de la gravedad y la relatividad especial. Una cuestión fundamental dentro de la relatividad especial es la barrera absoluta a la velocidad que la luz impone. Es importante constatar que este límite no solo es aplicable a los objetos materiales, sino también a las señales e influencias de todo tipo. Lo que sucede es sencillamente que no hay manera de transmitir una información o una perturbación de un lugar a otro con una velocidad mayor que la de la luz. Por supuesto, el mundo está lleno de modos de transmitir perturbaciones a velocidades menores que la de la luz. Por ejemplo, lo que usted dice o cualquier otro sonido se transmite mediante vibraciones que viajan a unos 331 metros por segundo, que es una velocidad muy pequeña en comparación con los 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz. Esta diferencia de velocidades se hace evidente cuando vemos un partido de béisbol desde unos asientos situados lejos de la base del bateador. Cuando un bateador golpea la pelota, el sonido nos llega un momento después de ver cómo esa pelota recibe el golpe. Algo similar sucede durante una tormenta. Aunque el rayo y el trueno se producen simultáneamente, vemos el rayo antes de oír el trueno. De nuevo, esto refleja la diferencia sustancial que existe entre la velocidad de la luz y la del sonido. El triunfo de la relatividad especial nos informa de que la situación inversa, en la que algún tipo de señal nos llegaría antes que la luz emitida, no es posible. No hay nada que adelante a los fotones. Aquí está el quid del asunto. En la teoría de la gravedad de Newton, un cuerpo ejerce una atracción gravitatoria sobre otro con una fuerza determinada exclusivamente por la masa de los objetos que intervienen y la magnitud de su distancia de separación. Esta fuerza no tiene nada que ver con el tiempo que los objetos han permanecido el uno en presencia del otro. Esto significa que si sus masas o su distancia de separación cambiasen,
según Newton, los objetos experimentarían inmediatamente un cambio en su atracción gravitatoria mutua. Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton afirma que, si el Sol explotara súbitamente, la Tierra, situada a una distancia de unos 150 millones de kilómetros, sufriría al momento la salida de su órbita elíptica habitual. A pesar de que la luz generada por la explosión tardaría 8 minutos en llegar desde el Sol a la Tierra, según la teoría de Newton, la información de que el Sol había explotado se transmitiría de forma instantánea a la Tierra a través del cambio brusco que se produciría en la fuerza gravitatoria que gobierna su movimiento. Esta conclusión entra en contradicción directa con la relatividad especial, ya que esta teoría garantiza que ninguna información se puede transmitir a una velocidad mayor que la de la luz. La transmisión instantánea viola este precepto contradiciéndolo radicalmente. En consecuencia, a principios del siglo XX, Einstein constató que la teoría de la gravedad de Newton, aunque siempre había tenido un enorme éxito, se contradecía con su teoría de la relatividad especial. Lleno de confianza en la veracidad de la relatividad especial, y a pesar de la cantidad de experimentos que apoyaban la teoría de Newton, Einstein buscó una nueva teoría de la gravedad que fuera compatible con la relatividad especial. Esto finalmente le llevó al descubrimiento de la relatividad general, en la que el carácter del espacio y del tiempo sufrió de nuevo una notable transformación. La idea más feliz de Einstein. Incluso antes del descubrimiento de la relatividad especial, la teoría de la gravedad de Newton presentaba deficiencias en un aspecto importante. Aunque se podía utilizar para hacer predicciones con una gran exactitud sobre cómo se moverían los objetos bajo la influencia de la gravedad, esta teoría no proporciona ninguna idea sobre lo que es la gravedad. Es decir, ¿cómo puede ser que dos cuerpos físicamente separados el uno del otro, posiblemente situados a cientos de millones de kilómetros de distancia o más, sin embargo, influyan el uno en el movimiento del otro? ¿De qué medios se vale la gravedad para llevar a cabo su misión? Este es un problema del que el propio Newton era muy consciente, según sus propias palabras. Es inconcebible que una materia bruta inanimada, sin la mediación de algo más que no es material, afecte a otra materia y actúe sobre ella sin que exista contacto mutuo. Que la gravedad sea innata, inherente y esencial para la materia, de tal modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa por la cual y a través de la cual se pueda transmitir la acción y la fuerza de estos cuerpos del uno al otro, es para mí algo tan absurdo que creo que no puede acostumbrarse a ello ningún ser humano, aunque tenga una facultad competente para pensar en cuestiones filosóficas. Debe existir un agente que cause la gravedad, actuando constantemente de acuerdo con ciertas leyes. Pero dejo a la consideración de mis lectores el hecho de si este agente ha de ser material o inmaterial. Es decir, Newton aceptó la existencia de la gravedad y a continuación desarrolló fórmulas que describen con precisión sus efectos, pero nunca ofreció una explicación sobre cómo funciona realmente. Lo que dio al mundo fue un manual del usuario para la gravedad en el que explicaba cómo utilizarla, unas instrucciones que los físicos, los astrónomos y los ingenieros han aprovechado con éxito para trazar la trayectoria de las naves espaciales que van a la Luna, a Marte y a otros planetas del sistema solar. También para predecir los eclipses solares y lunares, el movimiento de los cometas, etc. Pero dejó que el funcionamiento interno, el contenido de la caja negra de la gravedad, siguiera siendo un misterio total. Cuando utilizamos el reproductor de discos compactos o nuestro ordenador personal,
podemos encontrarnos en un estado de ignorancia similar por lo que respecta a cómo funcionan internamente. Mientras se sepa cómo manejar estos instrumentos, nadie necesita saber de qué modo realizan las tareas que les encomendamos. Sin embargo, si el reproductor de discos compactos o el ordenador sufren una avería, su reparación se basa fundamentalmente en el conocimiento de su funcionamiento interno. De un modo similar, Einstein constató que a pesar de la confirmación experimental llevada a cabo durante cientos de años, la relatividad especial implicaba que de algún modo sutil la teoría de Newton estaba averiada y que su reparación requería enfrentarse a la cuestión de la auténtica naturaleza de la gravedad y examinarla a fondo. En 1907, mientras reflexionaba sobre estas cuestiones en su mesa de la oficina de patentes de Berna, Suiza, Einstein tuvo la idea crucial que a trancas y a barrancas le llevaría finalmente a una teoría de la gravedad radicalmente nueva. Un planteamiento que no se limitaría a llenar la laguna existente en la teoría de Newton, sino que reformularía completamente el modo de pensar sobre la gravedad, y lo que es más importante, lo haría de una manera totalmente coherente con la relatividad especial. El planteamiento que ideó Einstein es relevante para aclarar una cuestión que ha podido dejar preocupado al lector en el capítulo 2. En dicho capítulo, insistíamos en que estábamos interesados por comprender cómo verían el mundo unos individuos que se desplazaran con un movimiento relativo a velocidad constante. Comparando detenidamente las observaciones de estos individuos, vimos aspectos que incidían seriamente en la naturaleza del espacio y el tiempo. Pero, ¿qué sucede con los individuos que experimentan un movimiento acelerado? Las observaciones de estos individuos serán más complicadas de analizar que las de los observadores que se mueven a velocidad constante, cuyo movimiento es más sereno, aunque, sin embargo, podríamos preguntarnos si hay algún modo de controlar esta complejidad y encajar el movimiento acelerado en nuestro recién descubierto modo de comprender el espacio y el tiempo. La idea más feliz de Einstein mostraba cómo hacer esto. Para comprender su punto de vista, supongamos que estamos en el año 2050, que usted es el mayor experto en explosivos dentro del FBI y que ha recibido una llamada desesperada en la que se le pide que investigue lo que parece ser una sofisticada bomba colocada en el centro de Washington, D.C. Tras apersonarse apresuradamente en el lugar de los hechos y examinar el artefacto, se confirma su peor pesadilla. Se trata de una bomba atómica, y es tan potente que incluso si se la enterrara profundamente en la corteza terrestre o fuera sumergida en las profundidades oceánicas, el daño producido por su explosión sería devastador. Después de estudiar cautelosamente el mecanismo de detonación, usted constata que no hay ninguna esperanza de poder desactivarlo, y además ve que posee un ingenioso mecanismo trampa. La bomba está montada sobre una balanza. Si la lectura de lo que marca la balanza se desviara de su valor actual más del 50%, la bomba estallaría. Según el temporizador, usted ve que no tiene más que una semana y empieza la cuenta atrás. El destino de millones de personas depende de usted. ¿Qué hará? Bueno, pues teniendo en cuenta que no existe un lugar seguro ni sobre la Tierra ni dentro de ella, parece que tiene usted una sola opción. Ha de enviar el artefacto a las profundidades del espacio exterior, donde su explosión no producirá daños. Presente esta idea en una reunión de su equipo del FBI y casi inmediatamente un joven ayudante echa por tierra este plan. Hay un serio problema en su plan, empieza a decir su ayudante Isaac. A medida que el artefacto se va alejando de la Tierra, su peso disminuirá, ya que la atracción gravitatoria de la Tierra se reduce con la distancia.
Eso significa que la lectura que nos da la balanza, situada en el interior, nos dará valores cada vez menores, haciendo que la detonación se produzca mucho antes de alcanzar la seguridad del espacio profundo. Antes de que usted tenga tiempo para reflexionar plenamente sobre esta objeción, otro joven ayudante apunta. En efecto, si nos ponemos a pensar en ello, existe aún otro problema, dice su ayudante Albert. Este problema es tan importante como la objeción de Isaac, pero algo más sutil, así que tengan paciencia mientras lo explico. Como usted quiere disponer de un momento para pensar sobre la objeción de Isaac, intenta hacer que Albert se calle. Pero como suele suceder habitualmente, una vez que empieza, no hay quien lo detenga. Para enviar el artefacto al espacio exterior, tendremos que montarlo sobre un cohete. Cuando el cohete se acelere hacia arriba, con el fin de entrar en el espacio exterior, la lectura de lo que marca la balanza aumentará, haciendo también en este caso que el artefacto explote prematuramente. Como ve, la base de la bomba, que se apoya sobre la balanza, empujará la balanza con más fuerza que cuando el artefacto está inmóvil, del mismo modo que nuestro cuerpo ejerce presión contra el asiento de un coche que está acelerando. La bomba hará presión sobre la balanza de la misma manera que nuestra espalda hace presión sobre la tapicería del asiento. Cuando se oprime una balanza, por supuesto su lectura aumenta, y esto hará que la bomba explote si el aumento resultante es más del 50%. Ahora, usted da las gracias a Albert por este comentario, pero como se ha desconectado de su explicación para confirmar mentalmente la observación de Isaac, usted afirmará descorazonado que un solo golpe fatal es suficiente para matar una idea. Como la observación de Isaac es obviamente correcta, la idea de Albert ya está aniquilada. Sintiéndose algo desesperanzado, usted pide nuevas sugerencias. En ese momento, a Albert se le ocurre una idea asombrosa. Por otra parte, pensándolo bien, prosigue, no creo que su idea esté en absoluto fuera de lugar. La observación de Isaac en el sentido de que la gravedad disminuye a medida que el artefacto asciende en el espacio significa que la lectura que nos da la balanza bajará. Mi afirmación de que la aceleración del cohete hacia arriba será la causa de que el artefacto empuje con mayor fuerza contra la balanza significa que la lectura de lo que marca la misma aumentará. Tomando ambas afirmaciones a la vez, resulta que si ajustamos cuidadosamente la aceleración exacta que se produce de un momento a otro cuando el cohete asciende, estos dos efectos pueden contrarrestarse mutuamente. En concreto, en las primeras fases del inicio del ascenso, cuando sobre el cohete actúa aún toda la fuerza de la gravedad terrestre, éste puede acelerarse, pero no demasiado intensamente, por lo que estaríamos dentro del intervalo del 50%. A medida que el cohete se vaya alejando cada vez más de la Tierra, y por consiguiente la fuerza de la gravedad terrestre actúe sobre él cada vez con menos intensidad, necesitaremos como compensación aumentar su aceleración hacia arriba. El aumento que se produzca en la lectura de lo que marca la balanza debido a la aceleración hacia arriba puede ser exactamente igual a la disminución producida por la reducción de la atracción gravitatoria, con lo que de hecho podemos evitar que la lectura que tenemos ahora en la balanza cambie lo más mínimo. Parece que la sugerencia de Albert comienza a resultarnos lógica. En otras palabras, le responde usted, una aceleración hacia arriba puede sustituir a la gravedad. Podemos imitar el efecto de la gravedad mediante un movimiento acelerado adecuado. Exactamente, responde Albert. Entonces, sigue diciendo usted, podemos enviar la bomba al espacio y ajustando razonablemente la aceleración del cohete,
podemos garantizar que la lectura de lo que marca la balanza no cambie, evitando así que se produzca la explosión antes de que el artefacto esté a una distancia de seguridad con respecto a la Tierra. Y de esta manera, regulando el movimiento acelerado según la gravedad, utilizando la precisión de la ingeniería espacial del siglo XXI, usted podría evitar el desastre. El reconocimiento de que la gravedad y el movimiento acelerado están profundamente interrelacionados es la idea clave que se le ocurrió a Einstein un feliz día en la oficina de patentes de Berna. Aunque el experimento de la bomba pone de manifiesto la esencia de su idea, vale la pena formularla de nuevo dentro de un marco más cercano a lo tratado en el capítulo 2. Para ello, recordemos que si nos colocan en un compartimento sellado y sin ventanas, que no está sometido a ninguna aceleración, no disponemos de ningún modo de determinar la velocidad a la que circulamos. El compartimento tiene el mismo aspecto y todos los experimentos que se hagan dan idénticos resultados, independientemente de la velocidad a la que nos estemos moviendo. Y lo que es aún más importante, sin puntos de referencia externos para establecer comparaciones, ni siquiera hay modo alguno de asignar una velocidad a nuestro estado de movimiento. Por otra parte, si estuviéramos acelerando, aunque nuestras percepciones sigan limitadas por los confines del compartimento sellado, sentiríamos una fuerza sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted está sentado en un asiento atornillado al suelo y mirando hacia adelante, y el compartimento se acelera en la misma dirección, usted sentirá la fuerza que ejerce el asiento en su espalda, exactamente igual que en el cohete que describía Albert. De un modo similar, si el compartimento se acelera hacia arriba, usted sentirá la fuerza del suelo contra sus pies. Lo que Einstein constató es que dentro de los confines del pequeño compartimento, usted no podrá distinguir entre estas situaciones con aceleración y otras sin aceleración, pero con gravedad. Cuando sus magnitudes se ajustan adecuadamente, la fuerza que usted siente proveniente del campo gravitatorio o la que proviene del movimiento acelerado son imposibles de distinguir. Si el compartimento está colocado hacia arriba sobre la superficie terrestre, usted sentirá la fuerza habitual del suelo contra sus pies, exactamente igual que en el caso de una aceleración hacia arriba. Se trata justamente de la misma equivalencia que Albert utilizó en la solución que planteaba para el lanzamiento de la bomba terrorista al espacio. Si el compartimento en que se encuentra usted estuviera colocado sobre su parte posterior, usted sentiría la fuerza de su asiento sobre su espalda, impidiéndole caer, igual que cuando estaba usted sometido a una aceleración horizontal. A esta imposibilidad de distinguir entre movimiento acelerado y gravedad, Einstein le dio el nombre de principio de equivalencia. Este principio desempeña un papel protagonista en la relatividad general. Esta explicación muestra que lo que hace la relatividad general es terminar un trabajo que inició la relatividad especial. A través de su principio de relatividad, la teoría de la relatividad especial establece una democracia en las posiciones de los observadores. Las leyes de la física resultan idénticas para todos los observadores que se encuentren en movimiento a velocidad constante. Sin embargo, se trata de una democracia limitada, ya que excluye una cantidad enorme de otros puntos de vista, los de los individuos que están sometidos a una aceleración. Pero la teoría de Einstein de 1907 nos muestra cómo abarcar todos los puntos de vista, la velocidad constante y la aceleración dentro de un marco igualitario. Dado que no existe diferencia alguna entre un puesto de observación acelerado sin un campo gravitatorio y un puesto de observación no acelerado con un campo gravitatorio, podemos asumir este último punto de vista y afirmar que todos los observadores
independientemente de su estado de movimiento, pueden proclamar que se encuentran inmóviles y que es el resto del mundo el que se mueve junto a ellos, siempre y cuando incluyan un campo gravitatorio adecuado en la configuración de su propio entorno. En este sentido, mediante la inclusión de la gravedad, la relatividad general garantiza que todos los puntos de observación posibles se encuentran en pie de igualdad. Como veremos más adelante, esto significa que las distinciones entre los observadores del capítulo 2, que se basaban en el movimiento acelerado, como cuando George iba a alcanzar a Gracie poniendo en marcha su propulsor y envejecía menos que ella, admiten una descripción equivalente sin aceleración, pero con gravedad. Esta profunda conexión entre la gravedad y el movimiento acelerado es ciertamente un logro notable. Pero, ¿por qué hizo tan feliz a Einstein? La razón es sencillamente que la gravedad constituye un misterio. Se trata de una fuerza importante que impregna toda la vida del cosmos, pero es escurridiza y etérea. Por otra parte, el movimiento acelerado, aunque sea algo más complicado que el movimiento a velocidad constante, es concreto y tangible. Al hallar un vínculo fundamental entre ambas cosas, Einstein constató que podía utilizar su modo de comprender el movimiento con un instrumento poderoso para lograr una comprensión similar de la gravedad. Poner en práctica esta estrategia no era una tarea fácil, ni siquiera para el genio de Einstein, pero finalmente el planteamiento dio como fruto la relatividad general. Para lograr este objetivo, fue necesario que Einstein estableciera un segundo vínculo en la cadena que unía la gravedad y el movimiento acelerado, la curvatura del espacio y el tiempo, que es la cuestión que abordaremos a continuación. La aceleración y el alabeo del espacio y tiempo. Einstein trabajó sobre el problema de comprender la naturaleza de la gravedad, dedicándose a ello con una intensidad extrema, casi obsesiva. Unos 5 años después del feliz descubrimiento realizado en la oficina de patentes de Berna, escribió al físico Arnold Sommerfeld: «Ahora estoy trabajando exclusivamente en el problema de la gravedad. Una cosa es cierta, que jamás en mi vida ha habido algo que me haya atormentado tanto como esto. Comparado con ese problema, la teoría de la relatividad original, es decir, especial, es un juego de niños». Según parece, el siguiente descubrimiento clave lo hizo en 1912. Una sencilla, pero sutil consecuencia de aplicar la relatividad especial al vínculo establecido entre la gravedad y el movimiento acelerado. Para comprender este paso del razonamiento de Einstein, lo más fácil es centrarse, como parece ser que hizo el propio Einstein, en un ejemplo concreto de movimiento acelerado. Recordemos que un objeto sufre una aceleración si cambia la velocidad o la dirección de su movimiento. Con el fin de hacerlo más sencillo, nos centraremos en el tipo de movimiento acelerado en el que solo cambia la dirección del movimiento del objeto, mientras su velocidad permanece fija. Concretamente, pensemos en un movimiento en círculo como el que se realiza en el tornado de un parque de diversiones. Por si acaso el lector no ha comprobado nunca la estabilidad de su cuerpo en este tipo de atracción, diremos que se está en pie con la espalda apoyada contra el interior de una estructura circular de plexiglás que gira sobre sí misma a gran velocidad. Como todo movimiento acelerado es un movimiento que podemos percibir, se siente que algo tira del cuerpo radialmente alejándolo del centro de la estructura, y se siente cómo la pared circular del plexiglás presiona sobre la espalda, con lo que nos movemos siempre en círculo. De hecho, aunque no es importante en esta discusión, el movimiento de giro de la estructura hace que el cuerpo se clave con tal fuerza al plexiglás
que cuando la repisa sobre la que estamos en pie cae, nuestro cuerpo no se desliza hacia abajo. Si el movimiento de la estructura es extremadamente uniforme y cerramos los ojos, la presión sobre nuestra espalda, como el apoyo de una cama, casi puede hacernos sentir que estamos acostados. Este casi procede del hecho de que seguimos sintiendo la gravedad vertical ordinaria, por lo que nuestro cerebro no se engaña del todo. Sin embargo, si nos montáramos en un tornado situado en el espacio exterior y giráramos justo a la velocidad adecuada, nuestro cerebro sí que sentiría exactamente igual que si estuviéramos acostados en una cama inmóvil sobre la superficie terrestre. Además, si nos levantáramos y nos pusiéramos a caminar por el interior de la estructura circular del plexiglas que está girando, nuestros pies presionarían contra ella, igual que lo hacen contra un suelo sobre la superficie terrestre. De hecho, las estaciones espaciales están diseñadas para girar de esta manera con el fin de crear una sensación artificial de gravedad en el espacio exterior. Después de haber imitado la gravedad utilizando el movimiento acelerado del tornado que giraba, podemos ahora seguir los razonamientos de Einstein y ponernos en marcha para ver cómo percibe el espacio y el tiempo alguien que está montado en ese aparato. El razonamiento de Einstein, adaptado a esta situación, sería como vamos a ver a continuación. Nosotros, los observadores inmóviles, podemos medir fácilmente la circunferencia y el radio del aparato que gira. Por ejemplo, para medir la circunferencia podemos colocar una regla, poniendo cada vez un extremo de ella en el punto al que habíamos llegado antes, a lo largo del contorno del aparato. Para hallar su radio podemos utilizar el mismo método de la regla, desplazándonos desde el eje central del aparato hasta su borde exterior. Según la geometría que aprendimos en la escuela, resulta que su cociente es 2 veces el número pi, aproximadamente 6.28, tal como sucede para cualquier circunferencia que dibujemos en una hoja de papel plana. Pero, ¿cómo se ven las cosas desde la perspectiva de alguien que esté montado en el aparato? Para averiguarlo, les pedimos a Slim y Jim, que en este momento están disfrutando de una vuelta en el tornado, que nos hagan el favor de tomar algunas medidas. Le lanzamos una de nuestras reglas a Slim, que se pone en acción para medir la circunferencia del aparato, como se ve en la figura 3.1. Hemos decorado esta especie de foto instantánea con una flecha que indica la dirección del movimiento en cada punto en el momento de hacer la foto. Cuando Slim empieza a medir la circunferencia, vemos inmediatamente desde nuestra perspectiva a vista de pájaro que va a obtener una respuesta diferente de la que obtuvimos nosotros. Cuando coloca la regla a lo largo de la circunferencia, observamos que la longitud de la regla se ha acortado. Figura 3.1. La regla de Slim se contrae porque está colocada en la dirección del movimiento del aparato. Sin embargo, la regla de Jim está colocada a lo largo de una viga radial, perpendicular a la dirección del movimiento del aparato, y en consecuencia, su longitud no se contrae. Esto no es otra cosa que la contracción de Lorentz, que ya mencionamos en el capítulo 2, según la cual la longitud de un objeto se reduce en la dirección de su movimiento. Que la regla sea más corta significa que tendrá que colocarla más veces para recorrer toda la circunferencia, dado que él sigue pensando que la longitud de la regla es 30 centímetros, como no hay movimiento relativo entre Slim y su regla, él la percibe con su longitud habitual de 30 centímetros. Slim medirá una circunferencia más larga que la que nosotros habíamos medido. Si por casualidad usted se está preguntando ¿por qué no se contrae la circunferencia?
del mismo modo que la regla, con lo que Slim mediría la misma longitud que habíamos medido nosotros, puede que le convenga leer la nota final. ¿Qué sucede con el radio? Pues que Jim utiliza el mismo sistema de la regla para hallar la longitud de una viga radial, y desde nuestra perspectiva, a vista de pájaro, vemos que va a obtener la misma respuesta que nosotros. La razón es que la regla no apunta hacia la dirección instantánea del movimiento del aparato, a diferencia de lo que sucedía al medir la circunferencia. En este caso, forma un ángulo de 90 grados con la dirección del movimiento, por lo que su longitud no se contrae. En consecuencia, Jim hallará exactamente la misma longitud radial que obtuvimos nosotros. Sin embargo, cuando Slim y Jim calculen el cociente entre la longitud de la circunferencia del aparato y su radio, obtendrán un número mayor que 2 veces pi, que era lo que habíamos obtenido nosotros, ya que la circunferencia es más larga, mientras el radio mide lo mismo. Realmente es un misterio. ¿Cómo puede ser que algo que tiene forma de círculo contradiga el resultado obtenido por los antiguos griegos, según el cual, en cualquier círculo, este cociente es exactamente 2 veces el número pi? He aquí la explicación de Einstein. El resultado obtenido por los antiguos griegos es cierto para los círculos que se trazan en una superficie plana, pero del mismo modo que los espejos alabeados o curvos de una tracción de feria distorsionan las relaciones espaciales normales cuando no reflejan, si un círculo se dibuja en una superficie alabeada o curva, sus relaciones espaciales habituales también quedarán distorsionadas. El cociente de su circunferencia, dividida entre su radio, no será en general 2 veces el número pi. Por ejemplo, la figura 3.2 compara 3 círculos cuyos radios son idénticos. Sin embargo, obsérvese que sus circunferencias no son iguales. La circunferencia del círculo representado en B, dibujado en la superficie curva de una esfera, es menor que la circunferencia del círculo dibujado en la superficie plana representada en A, aunque tienen el mismo radio. La naturaleza curva de la superficie de la esfera hace que las líneas radiales del círculo converjan ligeramente entre sí, de lo cual resulta una pequeña disminución en la longitud de la circunferencia. La circunferencia del círculo representado en C, que también está dibujado sobre una superficie curva, con forma de silla de montar, es mayor que la que se dibuja en una superficie plana. La naturaleza curva de la superficie de la silla de montar hace que los espacios entre las líneas radiales del círculo se ensanchen hacia afuera, ligeramente, con lo que se produce un pequeño aumento en la longitud de la circunferencia. Estas observaciones ponen de manifiesto, por lo tanto, que el cociente entre la longitud de la circunferencia y el radio de la misma, en B, será menor que 2 veces el número pi, mientras que el mismo cociente en C será mayor que 2 veces el número pi. Pero esta desviación con respecto a 2 veces pi, especialmente el valor mayor hallado en el caso C, es justo lo que habíamos obtenido para el tornado que giraba. Esto indujo a Einstein a proponer un concepto, la curvatura del espacio, como explicación de esa contradicción con la geometría euclídea, es decir, la geometría ordinaria. La geometría plana de los griegos, que se ha enseñado a los niños en la escuela durante miles de años, sencillamente no es aplicable a algo que se encuentra en un aparato que gira como el tornado. En cambio, sí que procede a aplicar su generalización al espacio curvo, como se representa esquemáticamente en el caso C de la figura 3.4. Figura 3.2. Un círculo dibujado sobre una esfera B tiene una circunferencia menor que uno que esté dibujado sobre una hoja plana de papel, A, mientras
que un círculo dibujado sobre la superficie de una silla de montar, C, tiene una circunferencia mayor, aunque todos estos círculos tengan el mismo radio. Así fue como Einstein constató que las relaciones geométricas espaciales habituales codificadas por los griegos, relaciones que corresponden a figuras espaciales planas, como el círculo trazado en una mesa plana, no se cumplen desde el punto de vista de un observador que sufre una aceleración en su movimiento. Por supuesto, nosotros solo hemos hablado de un tipo particular de movimiento acelerado, pero Einstein demostró que en todos los casos de movimiento acelerado se produce una característica similar, el alabeo del espacio. De hecho, el movimiento acelerado no solo produce un alabeo del espacio, sino también un alabeo análogo del tiempo. En la secuencia histórica, Einstein se centró primero en el alabeo del tiempo y posteriormente constató la importancia del alabeo del espacio. En cierto sentido, no debería resultar demasiado sorprendente que el tiempo se vea también afectado, puesto que ya vimos en el capítulo 2 que la relatividad especial articula una unión entre el espacio y el tiempo. Esta fusión quedó resumida en las poéticas palabras de Minkowski, quien en 1908, durante una conferencia sobre la relatividad especial, dijo: «De ahora en adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo se desvanecen convirtiéndose en meras sombras, y sólo una cierta unión entre los dos mantendrá una independencia propia». En un lenguaje más prosaico, pero igual de impreciso, entretejiendo el espacio y el tiempo en una estructura unificada de espacio-tiempo, la relatividad especial afirma: lo que es verdad para el espacio, lo es también para el tiempo. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Mientras que podemos representar el espacio alabeado dándole una forma curva, ¿qué es realmente lo que queremos decir cuando hablamos de tiempo alabeado? Para hacernos una idea de cuál podría ser la respuesta, aprovechemos una vez más la situación de Slim y Jim en el aparato del tornado y pidámosles que lleven a cabo el siguiente experimento. Slim estará en pie con su espalda colocada contra la pared del aparato, en el extremo de una de las vigas radiales del mismo, mientras que Jim avanzará hacia él gateando lentamente sobre la viga, partiendo del centro del aparato. Cada pocos pasos Jim se detendrá y los dos hermanos compararán la lectura que marcan sus relojes. ¿Qué resultados obtendrán? Desde nuestra perspectiva inmóvil y a vista de pájaro, podemos una vez más predecir la respuesta. Sus relojes no coincidirán. Llegamos a esta conclusión porque constatamos que Slim y Jim se desplazan a velocidades diferentes. En el aparato del tornado, cuanto más se haya avanzado a lo largo de una viga, más espacio se ha de recorrer para realizar una rotación completa, y en consecuencia se ha de girar a mayor velocidad. Pero desde el punto de vista de la relatividad especial, cuanto mayor sea la velocidad del movimiento, más lentamente funciona el reloj, por lo que observamos que el reloj de Slim funcionará más despacio que el de Jim. Además, Slim y Jim constatarán que cuanto más se acerque Jim a Slim, la velocidad del funcionamiento del reloj de Jim se verá frenada, acercándose cada vez más a la velocidad de Slim. Esto refleja el hecho de que a medida que Jim va más lejos a lo largo de la viga, su velocidad circular aumenta, acercándose cada vez más a la de Slim. La conclusión a la que llegamos es que para unos observadores como Slim y Jim, la velocidad del paso del tiempo depende de su posición exacta, en este caso, de su distancia al centro del aparato que gira. Es un ejemplo de lo que quiere decir tiempo alabeado. El tiempo está alabeado
si la velocidad con que transcurre es diferente según la posición del observador. Además, lo que tiene una importancia especial para nuestra discusión del tema es que Jim también percibirá algo más cuando se desplaza gateando por la viga. Sentirá un tirón hacia afuera cada vez más fuerte, porque no solo aumenta la velocidad, sino que también aumenta la aceleración cuanto más lejos se encuentre del centro del aparato que gira. Así pues, en el caso del tornado, vemos que una mayor aceleración está unida a una mayor lentitud en los relojes. Es decir, una mayor aceleración produce un alabeo más significativo del tiempo. Estas observaciones llevaron a Einstein al salto final. Dado que ya había demostrado que la gravedad y el movimiento acelerado son efectivamente indistinguibles, y dado que, por último, había demostrado que el movimiento acelerado está asociado con el alabeo del espacio y del tiempo, formuló la siguiente proposición que habría de constituir las entrañas de la caja negra de la gravedad: el mecanismo mediante el cual la gravedad actúa. La gravedad, según Einstein, es el alabeo del espacio y el tiempo. Veamos qué significa esto.